Hermano, nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo para este año que comienza. Y en lugar de enfocarnos en estas cosas, nuestra atención debe estar puesta en esas cosas que pertenecen al cielo. Y lo más importante para nuestra vida en este año que comienza es estar en una buena comunión con Dios. Una buena comunión con nuestro Señor Jesucristo, una buena comunión con el Espíritu Santo y una buena comunión entre nosotros. No creo que nos sirva de nada abrir la puerta de la casa, a darle vuelta a la cuadra como una maleta o comernos de su uva. Eso no va a servir para nada. Más bien debemos proponernos este año hacer cosas que nos van a acercar más a Dios. Yo quisiera proponerle, entre muchas otras, podemos sacar hasta 100, 6 cosas que podemos hacer en este año para acercarnos más al Señor. Mediante esta costumbre y práctica podemos disfrutar de su presencia y profundizar en nuestra relación con Él, que eso es lo que Dios quiere. Que en medio de este mundo tumultuoso que estamos viviendo, incrementemos nuestra relación con Él. ¿Y cuál es la primera cosa, hermano? Pasar tiempo con Dios. No existe otra cosa más importante para nuestro crecimiento espiritual que pasar tiempo con Dios. ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? La lectura bíblica es el pan que va a alimentar nuestras almas en estos tiempos. Y la oración, hermano, es el agua que refrescará nuestro espíritu. Si no estamos pasando tiempo a diario con Dios, el fuego de nuestra fe, esperanza y demás cosas buenas que están relacionadas con el creyente se van a enfriar. Es importante, hermano, nuestro tiempo con Dios, de oración, devocional, lectura de la palabra de Dios. No importa dónde nos encontremos, ni cómo nos encontremos. Un gran ejemplo de esta realidad es el profeta Daniel. A pesar de encontrarse en tierra ajena, lejos del templo de su Dios, mantuvo fuerte su fe. Y pudo dar testimonio a reyes y príncipes de la grandeza de Dios. Y mantuvo un testimonio fuerte a través de varios imperios y poderosos en medio de naciones paganas o de reyes paganos. ¿Cómo lo hizo? Se separó tiempo para Dios todos los días. No importaba quién gobernara, quién dirigiera, los decretos que habían, Daniel sacaba su tiempo para estar con Dios. Y aún frente al peligro no dejó de pasar tiempo en oración. Y todos conocemos la historia de la forma en que Daniel fue librado del foso de los leones. Pero a veces olvidamos las razones por las que él se encontró allí. Y dice Daniel capítulo 6, versículo 10 al 12, las razones por las cuales se encontró en el foso de los leones, dice allí la palabra de Dios. Daniel 6, 10 al 12. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Alguien dice que Daniel fue un poco imprudente, que no fue un hombre cuidadoso por hacer esto. No, hermano, había que dar un testimonio fuerte del Dios que él le servía. Y agrega, entonces se juntaron aquellos hombres perversos, siempre se juntan, hermano. Usted lo ve en la televisión. Acabando, el lunes van a acabar con Ezequiel Molina, no olvides. Porque el mundo odia que adoremos a Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede abrogarse. El rey había firmado el decreto de que solo él recibiría adoración y oración del pueblo por 30 días. No se podía adorar a otro. Sin embargo, no pudo dirigir a un hombre las peticiones que solo Dios debe. O sea, Daniel, hermano, no importó ese decreto y se fue delante de la presencia de Dios y oró como lo solía hacer todo el tiempo. No importó el costo. Nosotros estamos en este tiempo, hermano, que con todas estas leyes que hay,
nos están ahogando, prohibiendo que la iglesia se reúna. Y pueden hacer todo lo que le den a los hombres por ahí y adorar a sus dioses y hacer sus fiestas, y no voy a decir cómo se le dice a esa fiesta, y hacer todas estas cosas, y nadie le dice nada. Pero cuando la iglesia se reúne a orarle a Dios, todo el mundo le cae arriba a la iglesia. Por eso cuando a Daniel se le pidió que adorara a un hombre, dijo: no, yo adoro a Dios y le oro a mi Señor. Y nosotros como Daniel vivimos en medio de un mundo que no conoce a nuestro Dios. Enfrentamos la presión constante de que nos quieren alejar, de aquellos que nos quieren alejar de Él. Consciente o inconscientemente hay un programa para alejar a los hombres, a las mujeres de Dios. Y en esa situación la Biblia funciona como alimento espiritual para nosotros, si es necesario ingerirlo con regularidad. La oración sirve como alimento y fortaleza espiritual para nosotros, y por eso debemos orar con mucho más fervor en estos tiempos. La verdad es que nos hace falta repasar y repetir la palabra de Dios. Siempre encontraremos una nueva luz allí, que va a fortalecer nuestras vidas. E ir a la presencia de Dios en oración nos va a fortalecer también. Los dedos del alfarero obrarán mediante su palabra para moldear y formarnos conforme a su voluntad, y darnos el valor suficiente a través de la oración para enfrentar lo que sea en estos tiempos. Pero la iglesia, como veremos más tarde, se ha vuelto un poco cobarde. Como parte de nuestro tiempo con Dios, en segundo lugar, debemos, hermanos, practicar la confesión de pecado. Admitir que pecamos contra Dios. La misma Biblia lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8 al 9, dice allí lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ay, yo no peco, pastor. Bueno, en el cielo entonces, transformado. Y agrega, y aquí está la palabra de consuelo: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La forma de vivir limpios de pecado es mediante la confesión de esto, para que venga el perdón de Cristo. Jesús le enseñó a sus discípulos cuando le dijo que el que está limpio no necesita bañarse, sino solamente lavarse los pies. Por medio de la palabra del Evangelio llegamos a estar limpios. Nos hace falta solamente limpiar nuestros pies de la suciedad de este mundo que recogemos al andar diariamente. Debemos confesar nuestro pecado a Dios. Y esto lo hacemos, hermano, admitiendo como pecado, porque hay mucha gente que no quiere admitir sus pecados. Hermano, mientras callamos nuestros pecados, nos secamos. El salmista decía en el Salmo 32, versículo 3: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. No hay una cosa que consuma más a una persona que no confesar sus pecados. Nos hace bien confesar nuestros pecados. Nos ayuda a mantener las cuentas cortas con Dios. Ahora bien, no solamente me refiero a hacer lo que hacen muchos, que es decir: Dios, perdona si te he fallado y ya. No. La confesión de pecado va mucho más allá. Esto no envuelve ningún reconocimiento directo de lo que hemos pecado, si solamente, Señor, perdona, no. Ni identifica el pecado que hemos cometido. Tenemos que ponerle nombre a nuestros pecados. La palabra griega que significa confesar, literalmente, es decir lo mismo, estar de acuerdo con Dios. Es decir, cuando confesamos nuestro pecado a Dios, lo vemos de la misma manera que Dios lo ve. Es necesario entonces identificar el pecado ante Dios para confesarlo. Tenemos que nombrar el pecado como es delante de Él. Debemos decir, por ejemplo: Señor, te confieso que me he enojado con mi esposa y fui brusco con ella. No llegar al extremo de esta persona en Baní, que una muchacha le pasó cerca con una pasola y se desmontó y le cayó galleta. Ahí está en todos los videos. ¿Tú no has visto ese video? De la noticia de ayer.
No, hermano, hay ofensas que no son con golpes verbales, con las manos, sino verbales. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados cuando ofendemos a los hermanos, cuando vienen los conflictos, aún en medio de retiro y todas estas cosas, debemos confesar nuestros pecados para estar bien con Dios y con las demás personas. Es necesario entonces identificar el pecado que ante Dios y tenemos que nombrarlo ante Él. Además de esto, si hemos herido a otra persona, debemos de pedirle perdón también. Y si es posible hacer restitución por el daño que hemos causado. Yo le pregunté una vez a una persona que estaba sufriendo, a una persona por otra persona que estaba enferma. Y le dije, hermano, ¿y por qué esa persona está tan enferma? Y dice, porque no perdona, porque no confiesa su pecado. Si perdonara se alivia su corazón, hermano. Cuando yo pido perdón al hermano, cuando pido perdón primero a Dios y pido perdón al hermano, mi corazón, mi conciencia descansa. En cierta ocasión, porque a veces no creemos todo inocente, se dice que un rey estaba visitando una de las prisiones de su reino. Entrevistaba a los prisioneros y uno por uno insistía que era inocente, que no había hecho nada para merecer estar preso. Finalmente llegó a uno que no habló igual que los otros. El rey preguntó, ¿por qué está aquí? El hombre nombró su delito. Le preguntó el rey, ¿eres culpable? Y el hombre respondió, sí, soy culpable. Al instante el rey mandó a llamar al carcelero y ordenó que soltara de inmediato al hombre que había reconocido su culpabilidad. Y dijo, no puedo permitir que se quede aquí este hombre culpable y corrompa a todos estos inocentes que están aquí en la cárcel. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados ante Dios, Él también nos libra de la cárcel, de la culpabilidad y de la amargura. No siempre nos libra de la consecuencia de nuestro pecado, porque hay pecados que traen su consecuencia. Pero nos asegura que estamos bien con Él cuando confesamos nuestros pecados y nos reconocemos culpables. Y Dios, al igual que este preso que dijo que sí era culpable, nos libera, hermano. La confesión diaria es esencial, entonces, para caminar en una comunión con Dios. Y en este año, hermano, debemos practicar la confesión de nuestros pecados con nombre. Y aunque nos hiera hablar con nombre de los pecados que hemos cometido delante de Dios, tenemos que hacerlo. Y aunque nos hiera, hermano, y nos humille nuestro orgullo a la persona que hemos ofendido, también tenemos que ir a pedir perdón. Tercer principio, hermano, que debemos practicar este año, tercera meta, como usted quiera llamarle. Pon a Dios en primer lugar en tus finanzas. Recuerden, hermano, nuestra iglesia. No es costumbre hablar, por todo lo que está pasando en las iglesias en el día de hoy, hablar de dinero, sino que lo dejamos a la conciencia. Pero para mantener una buena comunión con Dios y una limpia conciencia, nosotros, hermanos, tenemos que poner a Dios, y es una obligación como pastor enseñar eso en la iglesia. Lo que hacemos con nuestro dinero demuestra dónde está nuestro corazón. Si queremos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, Él tiene que reinar también sobre lo que nuestras posesiones. Y hallamos este principio en Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice allí la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, no de alguno. Honra a Jehová con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos, hermano, mira el resultado, tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bajo la ley del Antiguo Testamento, la primicia de la cosecha pertenecía al Señor y se ofrecía como sacrificio a Él. Esto servía para sostener a los sacerdotes, no a sostener los pastores como están. Yo me quedé asombrado, hermano, que un pastor tiene 2 aviones jet y una casa de 19 millones de dólares. No es para eso, una ofrenda de Dios.
19 millones de dólares. Usted sabe la casa construida para gente pobre en el sur, con la mitad de eso. Es verdad que hay que sustentar a los que sirven al Señor. Pero cuidado, hermano, con estos pastores que le quitan la lana a las ovejas por el gusto. Pero es una muestra, hermano. Aquí se pedía la primicia de la cosecha, porque como era un recordatorio regular de que la cosecha venía de Dios. O sea, todo lo que tenemos, hermano, la idea es que todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios lo que nos sobra al final de la semana, mostramos que Él ocupa un lugar poco importante en nuestros corazones. La Biblia nos enseña otro patrón: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ante Dios debemos proponernos ciertas ofrendas regulares que daremos al Señor y dar esa cantidad regularmente con gozo. No pasa como aquel hombre. Lo primero que saca del bolsillo se lo entrego al Señor. Y sacó una papeleta de 1,000 pesos y dijo: que el Señor reprenda al diablo. No así, hermano. Es con gozo, hermano, que le damos al Señor. ¿Por qué? Porque esto sirve para sostener la obra del Señor. Pero también sirve en primer lugar para recordar de quién recibimos las bendiciones económicas que disfrutamos. Además de honrar a Dios con las primicias de nuestros ingresos, también lo honramos cuando somos honrados en nuestro trato con los demás, porque con esa primicia podemos ayudar a los necesitados. Cosa que está olvidando la iglesia en el día de hoy, de ayudar a los necesitados. Él está presente en cada trato de misericordia que hacemos para con los demás. Y si nos aprovechamos nosotros de las cosas que Dios nos da para nuestro propio bien, Dios no se va a alegrar en eso, hermano. No se va a alegrar. Por eso honramos a Dios cuando vivimos contentos con lo que Él nos ha dado, en lugar de ambicionar y endeudarnos para tener cosas innecesarias. ¿Qué es otro mal que hay en estos tiempos? En estos tiempos todo lo que sale por... ¿Cómo uno pide la cosa? Por Amazon. Ya le preguntaron a un niño. Pues el niño dijo: dame eso, profesora. Y la profesora dijo: ¿cómo se piden las cosas? Y el niño respondió: por Amazon. No, por favor. Ahora todo lo que aparece en Amazon no queremos comprarlo. Las últimas cosas que aparecen, y como eso viene solo. ¿Por qué? Porque el mundo nos dice que la felicidad consiste en tener más, pero es una mentira, más cosas. Me encontré con una persona que andaba con una cartera que se qué botón, lindísimo. Y oye, pero te costó mínimo, aquí cuesta 18,000 pesos una cartera. No, yo la compré en Villacón, igualita, pero quería aparentar, porque a la gente le gusta vivir esa apariencia. Hermano, esas cosas son el camino a la destrucción. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una ventana y un espejo? Solo una leve capa de algo que parece plata es que hace que se refleje delante de tu vista tu imagen. Pero si solamente tú te ves en el espejo de lo que tú quieres, nunca podrás ver a través de la ventana la belleza de Dios. Y solo en ese espejo te verás a ti mismo. Para ser libre para Dios, en primer lugar, en tus finanzas, tienes que ver las bellezas que Dios te ha dado otra vez. Déjate ver en el espejo quién eres tú. Hermano, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Y yo quiero que en medio de las situaciones de crisis aquí me diga alguien que, y aún de sus necesidades, que tuvo de una manera, vivió de una manera de indigencia. No, hermano, Dios nos suple. Por eso, hermano, confiemos en Dios.
Confiamos, hermano, en esa palabra que dice que Dios bendice al dador alegre. No solamente, sino que Dios bendice. Yo aprendí algo del pastor Arocha, que me llenó de satisfacción. Y lo digo como testimonio personal. Yo le pregunté al pastor Arocha, pastor, como pastor, eso es una de las cosas que tienen los pastores, que el pastor le dice, no, yo no tengo que ofrendar, no todo el mundo tiene que ofrendar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla del diezmo, de los sacerdotes para el templo. Y yo le pregunté al pastor Arocha, ¿cómo debo ofrendar? Dice, bueno, tú sacas tu ofrenda regular, ya sea tu diezmo, lo que tú consideres, que agrada a Dios. Tú sacas tu ofrenda de adoración, que es la que tú traes a la iglesia los domingos, no lo que te sobra, sino que sacas una porción para ahí. Y tú sacas una porción para hacer misericordia a los pobres. Si hace eso, el Señor no te va a faltar. Y es verdad, hermano. No nos va a faltar el Señor. Por eso debemos repartir con liberalidad y con alegría de entrar en la casa de Dios. Cuarto deber. Hermano, debemos olvidar el tiempo que nos causó tristeza. El año viejo está muerto. ¿Usted se da cuenta que ponen el año viejo un batón? Es que se murió, el año pasado se murió. Desechemos ese año y soltémoslo, hermanos. Porque hay personas que siguen viviendo en el pasado. No pueden olvidar los fracasos que experimentaron durante ese año. La pérdida de un ser querido, un divorcio, alguna desgracia familiar. Hermano, tenemos. Yo sé que hay heridas que se quedan, porque no es verdad que si me muere un familiar yo me voy a quedar, no va a haber tristeza por mucho tiempo, quizá hasta por mucho tiempo. Circunstancias por las cuales atravesamos el año pasado, que quedaron grabadas en nuestra mente y es difícil de olvidarlas. Hay esas cosas, pero hermano, dice el texto que leímos en Filipenses, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendámonos a lo que está delante y prosigamos a la meta. Y ese olvido no es que no recuerde aquellas cosas que nos han herido en nuestros corazones y que han traído tristeza, sino que sigamos, hermano, que no nos aferremos a esas cosas. El ayer ya pasó, el año 2021 quedó atrás. No podemos hacer nada de lo que ya no existe. Existen 2 días de cada semana en los cuales no deberíamos preocuparnos. Uno de estos días es el ayer. Con sus errores e inquietudes, sus aflicciones y sus dolores, su carencia y su desacierto. Ayer ya pasó para siempre. Perdón, y se encuentra más allá de nuestro control. ¿Cómo controlamos lo que pasó, hermano? Ya pasó. No podemos hacer nada. No podemos anular ningún acto que hayamos realizado. Borrar una sola palabra expresada. Enmendar un solo error irrevocablemente. Ayer ya pasó, el año 2021 ya pasó. Déjalo ir. El otro día, por lo que no debemos preocuparnos, es el mañana. Con sus posibles adversidades, sus preocupaciones, su enorme promesa y pobre ejecución. Mañana también está más allá de nuestro control. Mañana el sol saldrá con esplendor o detrás de nubarrones, con COVID o coronavirus o sin COVID y coronavirus. Va a venir. Va a salir el día de mañana. Esto no nos deja solo un día, el día de hoy. Y una persona solamente puede pelear la batalla de un solo día. El ayer y el mañana son preocupaciones inútiles. Resolvamos la jornada no más que de un día. Es lo que dice la palabra de Dios, nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 34. Así nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su propio afán. Bástate con el día de hoy, va a traer su propio mal. Pidámosle a Dios que en este año nos ayude a vivir día a día, paso. Como dice el americano, stay by stay. Si me equivoqué en el inglés, perdonen lo que saben inglés. Paso a paso. No hay razón para preocuparnos por aquello que no ha sucedido y tal vez no va a suceder. Es uno de los problemas que uno tiene en su vida. Ay, que mañana.
Hermano, Dios tiene el control de todas las cosas. El propósito de este día es dar gracias a Dios porque nos permitió vivir un año más. Agradecido con Dios de que todavía estamos aquí. Muchos no vieron el amanecer del año 2021. Nosotros estamos aquí, hermano. Y tenemos que seguir hacia adelante. No estoy diciendo, hermano, que no se quiten los sufrimientos y los dolores por aquellas personas que amamos, que han partido y de otra manera. Lo que estoy diciendo, hermano, es que tenemos que seguir hacia adelante. Quinto, hermano, planifica para este año que comienza a conformarte menos a este mundo y a su manera de vivir. Planifica para este año que comienza a conformarte menos a este mundo y a su manera de vivir. Yo me reí ayer en una parte del pastor Ezequiel Molina predicando, que dice, ahora la gente, antes todo el mundo vivía cubriendo que no tuvieran ningún rotico el pantalón, lo que está de moda andar con la ropa rota ahora. Y suben a los púlpitos los adoradores a cantar con los pantalones y las rodillas. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 lo siguiente. Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que yo debo de hacer por la mañana es, cuando ven, con lo que yo estoy puesto voy a agradar a Dios, con lo que yo voy a hacer voy a agradar a Dios. Y agrega, no conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tristemente, hermano, el mundo, la Biblia cuando dice que no conforméis, que no seamos como gelatina, que usted la pone en un molde y se hace igual. Pero el mundo, hermano, está moldeando la iglesia de Cristo. No se está haciendo un culto para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Y lo que hay en las iglesias hoy son shows bíblicos, shows evangélicos, bíblicos no evangélicos. Y Pablo nos dice a nosotros en este versículo bíblico que nos preparemos para adorar a Dios, no para agradar a los hombres. No para agradar a nuestra carne, sino para agradar a Dios. Porque, hermano, porque una mente renovada se preocupa por aquellos asuntos de la vida que son de importancia duradera. Por naturaleza, nuestros pensamientos tienden a detenerse en lo efímero, en lo pasajero. Pero la cosa pasa con rapidez, pero la cosa que pasa con rapidez es normalmente intrascendente, como dijo Pablo en otro lugar, porque las cosas que se ven son temporales, hermano, pero las que no se ven son eternas. No vivimos la temporalidad, no debe la iglesia vivir la temporalidad del momento. Una mente renovada nos permite discernir la voluntad de Dios, liberado del control del mundo que nos rodea. Y así podremos conocer a Dios, el que tiene una mente para nosotros. Descubrimos que su voluntad es buena y agradable, perfecta. Es buena porque trae consigo un crecimiento moral y espiritual. Es agradable a Dios porque es una expresión de su naturaleza. Es perfecta porque nadie puede mejorar lo que Dios desea que ocurra. Hermanos, nosotros somos pocos en esta iglesia. Nos dicen a nosotros que somos una iglesia pequeña. Y tenemos muchos hermanos en transición que se van y vienen fuera del país, estas cosas. Y a veces nos preocupamos por los números. Y a veces, hermanos, queremos que todo el mundo, para que se sienta bien, que haga. Porque muchas veces lo queremos a los hombres. La iglesia, hermanos, no están para eso. La iglesia está para despegarse de este mundo, para hacer agradar a Dios. Propongamos este año que comienza a agradar a Dios con nuestras vidas, en nuestro culto. De agradar a Dios, no a los hombres.
Es verdad que la iglesia cargada los hombres se llenan. Digo, no estoy diciendo que sea así, porque hay muchas iglesias grandes, llenas, que con buena predicación. Pero cuando dejamos, hermano, los principios divinos de adoración para nosotros conformar la iglesia a este mundo, nos olvidamos de que estamos para agradar a Dios. Y en este tiempo que se avecina tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. Por último, hermano, un propósito final. Te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Te sientes bien en los caminos de Dios? Claro. ¿Te sientes bien que tú vas para el infierno? Claro que sí. ¿Te sientes bien porque puedes tener comunión con los hermanos? Claro que sí. Entonces, hermano, si te sientes bien así, si nos sentimos bien así, alcanza a alguien para Cristo en este año, para que también se sienta bien. Como agua estancada, nuestra fe no se mantiene fresca si no la compartimos. Seremos como cisternas rotas, dice el profeta. Antes de irse al cielo, el Señor nos dio ese mandato. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Esa es nuestra tarea hasta que Él regrese. Hay otras cosas importantes en la vida, pero el privilegio de compartir las buenas nuevas de Cristo tiene que ser una prioridad para nosotros. Hermano, predícale a tu vecino, a tu compañero de estudio, a quien sea. Es una prioridad que tenemos que puntualizar y afianzar más en este tiempo, hermano. Tenemos que ganar alma para Cristo. No para que la iglesia se llene, sino para que la obra de salvación llegue a más. Nosotros, hermanos, predicamos en otros lugares y hemos levantado la iglesia en otros lugares. En Pilón, en Eliapilla, en Asua 3. ¿Por qué? Porque a través de esas iglesias el evangelio es predicado, hermano. Y eso es lo que debemos de hacer, predicar el evangelio a los necesitados. Las buenas nuevas de salvación para estos tiempos, como se decía ayer, porque el tiempo final se avecina. ¿Usted cree que todas estas cosas que están aconteciendo es el reino de la tiniebla que está gobernando las mentes de los hombres de estos tiempos? Y el reino de Dios tiene que seguir hacia adelante por encima de todas esas cosas. ¿Pero cómo lo hacemos? Ganando almas para Cristo, predicando el evangelio de Cristo. Fuérzalo a entrar, dice la Biblia. Y como dijo algún pastor, yo no me atrevo a decirlo así, porque el texto no dice eso. Jálalo por los moños. Pero predica la palabra de Dios. ¿Con quién podría compartir a Cristo este año? Ponte a orar por tus amigos y familiares que aún no conocen la salvación. Y pídele a Dios que te dé la oportunidad de compartir con ellos. No te asustes. El Espíritu dice que te va a dar la palabra suficiente para predicársela a otro. Confía en el Señor para esta obra. Y Dios va a bendecirte. No te quedes estancado como agua sucia. Sé un río donde fluya a través de ti la palabra de Dios. Conclusión, hermano, ¿cómo será este nuevo año? Yo vi una persona que estaban consultando a 5 expertos en el futuro de cómo va a ser este año. Los 5, ninguno estaban de acuerdo. Dios sí sabe lo que va a pasar este año. Solo Dios sabe lo que sucederá este año entrante. Sin embargo, si nos proponemos caminar con Él, podemos estar seguros de disfrutar de su presencia, su protección y su paz en medio de las dificultades que se acercarán este año. Ya se descubrió en Israel otra cepa del COVID, que combinada con la que hay, va a ser más transmisible. Dios sabe lo que va a pasar este año. Pero estamos nosotros, debemos asustarnos por eso, no, hermano, porque todo está en la Biblia, vendrán guerras. El rumor de guerra que hay en las penínsulas de Crimea con los rusos y los americanos que quieren tomar, eso, hermano, eso es al borde de una guerra mundial que está el mundo. Uno ve las noticias y se asombra. Entonces, hermano,
Esta enfermedad, bueno, va a venir peste y va a venir desolación al mundo. Y eso debe llevarnos a nosotros a pensar de que Dios está cumpliendo su plan eterno. Y que la iglesia de Cristo va a seguir hacia adelante. Disfrutando de su presencia y disfrutando de su paz. Y en estos tiempos difíciles, hermano, los propósitos que hemos mencionado nos pueden ayudar a caminar con Él. Pídele al Señor que te ayude a caminar en ellos y confía en su ayuda para vivir en victoria. ¿Por qué? Porque en Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Y en medio de esta circunstancia, la palabra de Dios nos dice, hermano, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No está diciendo que no habrá ninguna prueba, no hay ninguna condenación. Nosotros, en medio de las circunstancias difíciles, en aquel día, entraremos a su presencia. Ahora bien, tú que nos visitas o nos ves a través de las redes, ¿cuáles son los propósitos, metas que tienes para este año 2022? Les digo cuál es el mejor: entregar tu corazón a Cristo y venir a sus pies. ¿Para qué? Para que en medio de las circunstancias, dice la palabra de Dios, vengan a tu vida tiempos de refrigerios. Las cosas van a seguir pasando, hermano. Y van a aumentar los problemas. Y los volcanes, donde nunca ha habido volcán, como en España, por ahí en esos lugares, por ahí las guerras, los rumores de guerra, la peste, todas estas cosas. Y los hombres van a acelerar más estas cosas. Porque hay un grupo de hombres que en su mente tienen el exterminio de parte de la raza humana. A través del aborto, a través de crear más homosexuales, porque así no tienen más hijos. Todas estas cosas, hermano, van a pasar. Pero nosotros confiamos en el Dios nuestro, que nos va a llevar a su gloria. Y tú puedes confiar en ese Dios. Y no te creas que en Cristo somos más que vencedores. Y un día nosotros estaremos con Él por los siglos de los siglos. Esta prisión que estamos pasando, hermano, no puede compararse, como dice la palabra de Dios, a la gloria venidera que vendrá para nosotros. Confortémonos con esa palabra y vivamos parte de estos principios, porque son mucho más que nos ayudan a estar cerca de Dios en este año. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, oh Dios, que ahora que vamos a recordar la muerte preciosa de Cristo a través del pan y del vino, te pedimos, oh Dios, que nos ayude de una manera muy especial a confesar nuestros pecados. Pero no solamente a confesar nuestros pecados, Señor, sino también de una manera muy especial, Señor, a saber que hemos sido lavados, limpiados por la sangre preciosa del Cordero. Y que si recordamos su muerte, es para nuestro bien. Gracias, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.